Buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar con la primera clase de enología. El tema de hoy es el capítulo, vamos a seguir como bibliografía el capítulo 16 del libro de Franci. Y en este caso vamos a abordar el tema. Entonces, lo primero que es importante tener en cuenta es el concepto de vendimia, que es probable que todos lo tengan, ya lo sepan, simplemente vamos a repasar algún concepto. ¿Qué es la vendimia? La palabra vendimia es de origen latino y se aplica a la recolección de la uva. Es decir, la acción de recoger la uva es la acción de vendimiar. Y concretamente es la uva que se destina a la vinificación. Entonces, esa acción, el hecho de recoger la uva y destinarla a vinificación, recibe el nombre de vendimia. También recibe otros nombres, como recolección, que viene una palabra que viene con acepción del origen italiano, que viene de raccogliere, recolectar, mismo concepto. Hay otra palabra que también se usa en otros países que tiene el mismo significado, que es el concepto de la palabra bando, de origen alemán. Significa proclamación. En muchos países, ustedes saben que en la Argentina, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, la ley indicaba cuando finalizaba el periodo de vendimia para vinificación. Ahora se ha abandonado un poco este criterio en nuestro país, creo que con buen tino. En otros países, sin embargo, existe un bando, que es la fecha a partir de la cual se puede comenzar la vendimia. Y ese bando, el bando de las vendimias, ban du vendage en francés, pero recuerdo que esa palabra es de origen alemán, el bando de las vendimias, es una fecha a partir de la cual se permite comenzar a recoger las uvas con destino a vinificación. Y tiene la finalidad de asegurarse que las uvas van a ser recogidas, recolectadas con destino a vinificación, teniendo un nivel de madurez por lo menos mínimo. Bien. Lo importante y esto es una cuestión más bien del tipo social, que ustedes tienen que aprender, conocer y aprender a manejar, es el estado de ánimo que normalmente plantea la vendimia. Normalmente este periodo de tiempo de alguna manera representa como el resumen el resultado de un año de trabajo. Se materializa en la vendimia para los agricultores. De modo que es natural que los agricultores, luego de un año de trabajo en el periodo de la vendimia, tengan un cierto grado de ansiedad que es notable en prácticamente todos los países del mundo. Ocurre lo mismo. Esa ansiedad y ese estado de ánimo de alguna manera un poco exacerbado que suele haber en la época de la vendimia por parte de los agricultores, tiene que ser una situación de algún modo sociológica o psicológica, bien manejada por los enólogos, porque muchas veces ese estado de ánimo del viticultor hace que se trate de cosechar la uva en condiciones que probablemente no sean las más adecuadas para conseguir el fin que se está persiguiendo.
Y esto sería un error. De modo que esto que parece demasiado relato, no deja de ser un punto importante desde mirando a este aspecto desde el punto de vista de la enología. Hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta en esto que estamos iniciando, que es que la vendimia para unos representa el final de un largo periodo de trabajo, un año de trabajo concretamente, para el viticultor. Y para el enólogo representa el comienzo de un año de trabajo, pero tanto para uno como para otro es un momento muy importante. Y tiene que ser la vendimia un punto de encuentro entre el viñedo y la bodega. Y de ninguna manera debería ser un punto de desencuentro o como en alguna vez se ha dado, como un punto de discordia o, en fin, de choque de alguna manera entre el sector productivo y el sector industrial. Debiera ser todo lo contrario. Como son dos actividades fuertemente complementarias y dependientes una de la otra, debiera, por el contrario, deberían ser actividades complementarias. Bueno, y si no lo son, para eso vamos a estar nosotros, los enólogos. Tenemos que generar un ámbito donde haya cooperación entre la viticultura y la enología. Esto es fundamental porque de lo contrario no se van a conseguir buenos resultados. Esto puede parecer elemental, pero es de fundamental importancia. Hay otros conceptos que también es importante tener en cuenta, cada vez lo son más, y es en este estado de integración entre la viticultura y la enología, tenemos que reflexionar cada vez más respecto de los tratamientos que se aplican a la uva en los viñedos y pensar si esos tratamientos son los más adecuados para producir un alimento, que es lo que siempre, el destino final de la uva, va a ser la producción de un alimento. El destino final de la uva puede tener distintos objetivos. Podría destinarse a la elaboración de pasas, una fruta que se deseca, se hace pasa. Podría destinarse a la elaboración de mosto. Un mosto que es un jugo concentrado de uva. Podría también destinarse a la elaboración de vinos, pero independientemente de cuál sea el destino, siempre la uva es una fruta que tiene un destino alimentario. Por tanto, la uva es un alimento y debe ser tratada como lo que es, como un alimento. Todo esto dicho es para hacerlos reflexionar y pensar lo importante que resulta el hecho de, a la hora de producir la uva, tener en claro cuáles son los agroquímicos que se están utilizando, cuáles son los pesticidas que se están utilizando, cuáles son los antibotríticos que se han utilizado o se van a utilizar. Esto lo digo porque muchas veces en este concepto de divorcio, este sistema, en este concepto de separación entre el viñedo y el destino final que va a tener la uva, muchas veces se caen en operaciones que son francamente inexplicables y muy irresponsables, porque muchas veces se aplican a la uva antibotríticos o antifúngicos de síntesis que de ninguna manera son buenos para la salud humana.
que tienen consecuencias para la salud francamente nefastos. Y sin embargo, muchos de estos compuestos incluso están permitidos por las autoridades sanitarias de los distintos países, aunque en los países más desarrollados muchos de estos componentes están absolutamente prohibidos. Voy a mencionar solamente uno porque no es el objetivo de la materia, pero me parece importante mencionar un caso concreto como ejemplo para que entiendan de lo que se está hablando. Hasta no hace mucho tiempo, había un compuesto que es el carbendazim, un antibotrítico muy barato, que se vendía libremente, y de hecho está aprobado por el SENASA aún en este momento, y tiene un periodo de carencia muy corto, de pocos días. Hay estudios, incluso el INTA realizó estudios donde determina la presencia del benomilio de carbendazim hasta 3 años después de haber sido aplicado. Las moléculas tan estables de este compuesto antibotrítico llegan a permanecer hasta 3 años después de haber sido aplicado en un viñedo y permanecen en la hoja, en la madera, en la parte de madera de la vid, y al menos en estado de rastros durante muy, muy largo tiempo después de una aplicación. Ni qué decir tenemos cuando hay más de una aplicación. Este compuesto está permitido, fue después de algunas gestiones que se hicieron poniendo en evidencia este inconveniente, fue prohibido el carbendazim, su uso cuando la uva tiene destino vino. Pero no se ha dicho nada al respecto cuando la uva tiene destino pasa, cuando la uva tiene destino uva en fresco, cuando no se ha dicho nada cuando se aplica en otras verduras, por ejemplo, verduras de hojas verdes, que no tienen nada que ver con la enología, pero sí con la alimentación. Curiosamente, el carbendazim, como digo, es una molécula muy estable, y normalmente esos antisépticos que tienen moléculas tremendamente estables terminan provocando en las personas, cuando son acumulativos, enfermedades de tipo degenerativas, carcinogenéticas y de otro tipo. Entonces, vale la pena reflexionar sobre lo que estamos realizando. Ustedes, los futuros enólogos, nosotros los profesionales de la enología, estamos produciendo un alimento que debe ser saludable. Y este alimento, de hecho, ha sido saludable por milenios. Cuando hablamos de enología, estamos hablando de una historia de más de 7.000 años, probada por el método científico, histórico, científico. Y históricamente el vino ha sido una bebida alimenticia que aporta nutrientes, que aporta minerales, que aporta aminoácidos, vitaminas a la salud, y que salvo el alcohol no tiene prácticamente ningún componente que sea contraproducente para la salud humana. Pero si las uvas con el cual son elaborados los vinos están contaminadas con fungicidas, venenos de cualquier tipo, tenemos que saber que estamos dejando de producir un alimento saludable para producir una bebida, dando primero una autoconciencia y luego esta conciencia la vayan transmitiendo en la sociedad. Tenemos que ser muy responsables a la hora de producir alimentos. Fíjense que en el caso del carbendazim, luego de algunas gestiones se prohibió el uso con uvas con destino a vino, pero sigue permitido en todas las demás. En los países donde se produce, de donde se origina este compuesto químico, que son básicamente Estados Unidos y Alemania, está prohibido la presencia de carbendazim en cualquier tipo de alimento.
pero sin embargo es vendido en el resto del mundo. Ahí hay una fuerte contradicción de los países productores, y que me parece que nosotros tenemos que, de alguna manera, y especialmente en esta época que nos está tocando vivir, de pandemia, donde está toda la humanidad prestando muchísima atención a la salud pública, bueno, tenemos que empezar a prestar atención en estos aspectos que son tremendamente importantes. Bien, no, todo esto tiene que ver con la vendimia, por supuesto que tiene que ver con la vendimia, porque acá estamos viendo qué vamos a recibir dentro de la bodega. Obviamente que no vamos a salir después de esta clase a declamar o no sé qué, a hacer alguna acción que sea algo fuera de contexto. No estamos generando pánico, no estamos generando paranoia, sino que estamos en una facultad donde nos interesa formar conciencia correcta en los futuros profesionales de la enología, en este caso. En segundo lugar, y otro aspecto muy relacionado con las vendimias, es reflexionar al respecto del punto de madurez de la uva. En muchos países, y esto ha sido generalizado, normalmente ha habido una conciencia en el último siglo de que para obtener un buen vino hace falta obtener un buen nivel de madurez en la uva. Muy bien, me parece que estamos llegando a un punto donde tenemos que empezar a reflexionar sobre cuál es el óptimo grado de madurez de las uvas, porque si para llegar a un óptimo grado de madurez tenemos que aplicar pesticidas, fungicidas, etcétera, etcétera, bueno, me parece que esto nuevamente lo tenemos que replantear y tenemos que empezar a pensar cuál es realmente el grado de madurez más adecuado. En nuestro país, yo hablo en general de la enología independiente sin hacer acepción a un país determinado. Vivimos en la Argentina, hay muchas referencias, las vamos a hacer respecto a nuestro país, pero voy por arriba de las legislaciones particulares de cada uno de los países. Vamos a hablar de enología en general. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, cuando hablamos de vino, por ejemplo, en nuestro país la legislación prevé un grado alcohólico mínimo. Ahí aparece otra cuestión que es absolutamente contradictoria. Acabamos de decir que en el vino hay una gran cantidad de sustancias que son beneficiosas para la salud, salvo el alcohol, que es una sustancia que consumido en exceso provoca embriaguez, y prácticamente en todos los países del mundo está penalizado el hecho de tener alcohol en sangre. Esto ha provocado un descenso gigantesco en el consumo de vino en todas partes del mundo. Obviamente esto ocurre porque cuando las personas tienen que salir a estar en la calle no pueden tener alcohol en sangre, de modo que si uno tiene que comer y luego salir a la calle, entonces no puede tomar bebidas alcohólicas. Ergo, se toma otro tipo de bebida que no sea alcohólica, por tanto no va a consumir vino. Por tanto, el vino, en este caso, es reemplazado por otra bebida no alcohólica u otra bebida menos alcohólica que el vino, de manera que el alcohol en sangre no constituya un inconveniente. Entonces, es importante que reflexionemos sobre cuál es el grado de madurez más adecuado de nuestras uvas. Es importante que reflexionemos si vale la pena que en el caso nuestro la ley argentina precisamente fije el grado alcohólico mínimo, cuando es la única sustancia tóxica que está penalizada en el vino. Pareciera ser, analizando esta situación desde este punto de vista, que la ley debiera decir todo lo contrario. Que debiera decir, bueno, sería fantástico que los vinos tuvieran menos alcohol, no más alcohol. Lo que ocurre es que
en nuestro país se fijó ese grado alcohólico mínimo con la buena intención hace 60 años atrás, cuando apareció la ley de vinos, porque había un concepto de que no había que agregar agua al vino a la hora de elaborarlo, cosa que estamos absolutamente todos de acuerdo. Ahora el mundo ya dio muchas vueltas alrededor de su eje en estos últimos 60 años. La sociedad cambió, los requerimientos de la sociedad cambiaron y me parece que tenemos que empezar a repensar el grado alcohólico que deben tener nuestros vinos. Y tenemos que empezar a repensar la enología. Por tanto, tenemos que repensar cuál es el grado de madurez más adecuado de nuestras uvas, que es precisamente un modo de adelantar la cosecha, por ejemplo, y obtener menos alcohol en nuestros productos finales, vino. Muy bien. Otra gran pregunta, que son preguntas de tipo retórica, no tienen respuesta, pero no tienen respuesta inmediatamente, pero es importante que como sociedad nos las vayamos haciendo, como enólogos nos las vayamos haciendo, para darles respuesta en el futuro. Y una tercera pregunta que es importante realizar es respecto de la viticultura, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, en la viticultura se hacían una serie de operaciones a los efectos de obtener un mayor grado de madurez en las uvas, como por ejemplo el desoje, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos sobre lo mismo. Es necesario realizar esas operaciones, especialmente en el hemisferio sur, cuando las uvas son afectadas por la radiación ultravioleta, producto del agujero de ozono. ¿Está? Entonces, las uvas entonces van a ser más agredidas por esta radiación. Bueno, grandes preguntas. Cierro este tema. Se podría hablar muchísimo tiempo más sobre estos temas. Simplemente los dejo a modo de reflexión para que vayan adentrándose en la problemática.